Bienvenidos a casa del Padre. Vamos a adorar al Señor, aquel Dios poderoso, majestuoso, que creó el cielo y la tierra, y que además el único que pudo crear un plan para salvarnos a ti y a mí. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, y llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar en una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, y llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Nuestra adoración es solamente para ti, Jesús. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, y llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre adoraremos al único Dios que es digno. Nos postramos en este momento, Señor, para adorarte,
para bendecir tu nombre. Te presentamos nuestra vida, nuestro corazón, enteros a ti, Señor. Queremos entregarte todo porque tú lo mereces todo. No solamente nuestra adoración, sino nuestra vida entera, nuestro corazón completo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No importa dónde te encuentres, inclínate, póstrate delante de tu Rey, delante de tu Hacedor. Y cántale. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
salmo: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Solo ante ti, Señor, no nos postraremos, no nos arrodillaremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Si aún no lo has hecho, todavía tienes estos últimos segundos para postrarte y darle adoración que provenga de tu corazón agradecido al Rey, al que está sentado en el trono, al que nos ha mostrado su gracia una y otra vez. Solo a ti, Jesús, te adoramos siempre y te decimos que solamente tú eres digno, solamente tú eres digno, Jesús. Amén. Dios los bendiga, qué bueno, estamos de vuelta. Una noche más que el Señor nos concede para aprender de su palabra. Esta noche vamos a aprender cómo tener victoria. Cómo tener victoria. Cómo tener victoria, en primer lugar, cuando fallas. Cuando tu propósito, tu anhelo, tu deseo es no fallar, pero sin embargo fallas a pesar de ello. A mí me encanta, siempre encuentro muy especial los momentos, los encuentros entre Jesús y el apóstol Pedro. En la última cena, Jesús le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y Pedro dijo que no lo haría. No, yo jamás te negaría. Sin embargo, lo hizo. Terminó negando al Señor, que era la seguridad más grande que él tenía. Aunque estos te nieguen, yo no lo haré. Pero terminó haciéndolo. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Escuche bien esto. Jesús le dice: yo he rogado por ti, no para que no me niegues, pero para que tu fe no falle. Si puedes seguir creyendo, tu fe te va a sostener, tu fe te va a ayudar. ¿Cómo tener victoria cuando fallas? Tu fe te va a ayudar. Tu fe te va a ayudar aunque no hayas querido negar al Señor y de repente lo haces. No pierdas tu fe, que tu fe no falte, no te alejes de ella. Que ningún fracaso, ninguna acusación, que nada te aparte de tu fe en Jesús que murió en tu lugar. Este Jesús maravilloso que cargó con tus pecados, que Él mismo se hizo pecado por nosotros y se ofreció
a sí mismo para traer una vestidura de justicia en tu vida, una vida sin mancha. No falles en tu fe. Tu fe te va a sostener. ¿Sabes lo que significa ser justificado? Eso es muy importante que lo entiendas, porque justificado es una frase legal en la Biblia. Y tú has sido justificado por la corte del cielo. Y la corte del cielo ha dictado su veredicto. Y el veredicto es no culpable. Encontramos al acusado inocente. Eso es maravilloso. No eres culpable. Satanás puede decir lo que quiera. Puede señalar todos tus pecados, todas tus fallas, todas tus insuficiencias. Y estaremos de acuerdo con él, es cierto. Hemos cometido pecados terribles, no hemos sido nada buenos. Pero la corte del cielo ha dicho: no eres culpable. Has sido contado como justo. Has sido hecho justo, justificado, como si nunca hubieras pecado. Ya no hay culpa. Cuando tú tomas esa verdad y te paras firme en esa verdad, entonces eres más que un vencedor del maligno en la conquista que Jesús ya ganó por nosotros. Y esto, si partimos de cualquier otra base, nunca lograremos la victoria. La única base de nuestra victoria y de nuestro estar firme, de nuestra justicia, de nuestra declaración de inocencia, está en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y luego, habiendo privado Jesús al maligno de su arma predilecta contra nosotros, porque debes saber que el arma predilecta del maligno es la culpa. Esa es la culpa. Pero Jesús le arrebató esa alma y nos equipó a nosotros para derrotar al maligno. De tal forma que aun cuando nos acusa constantemente, la culpa perdió su poder. La culpa perdió su fuerza. Ya no hay más culpa. Tú no eres culpable. En Cristo hemos sido declarados inocentes. Así que cuando estés por una situación difícil y sientas que tus fuerzas te abandonaron y negaste a Cristo como Pedro, acuérdate que Jesús dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. Nuestra fe, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Victoria contra fortalezas. Aprende a tener victoria contra las fortalezas. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, 4 y 5 dice la escritura: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué victoria es esta! Así que aprende a tener victoria cuando falles. Ahora aprende a tener victoria
contra fortalezas. Nosotros tenemos armas contra estas fortalezas espirituales que no vemos. Y nuestras armas son acorde a las que necesitamos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son espirituales. En otras palabras, no usamos bombas, no usamos tanques, no usamos misiles, no usamos armas supersónicas, porque no estamos en combate contra personas con cuerpos físicos, porque esas armas serían inútiles. Nuestras luchas son contra principados, contra potestades, contra gobiernos espirituales, huestes de maldad. Y Dios nos ha dado armas espirituales que podemos usar. Y esto es para los que el apóstol Pablo nos dice que podemos usarlas para derribar fortalezas. ¿Las fortalezas de quién? Las fortalezas del diablo. Eso es lo que Pablo dice. Hemos recibido armas espirituales poderosas para derribar cualquier fortaleza que se levante. Tú ves el texto que leímos y escucha la palabra fortalezas. Hay varias traducciones alternativas de fortalezas. Pues argumentos. Las fortalezas son argumentos, son razonamientos, son especulaciones, son ideas. Y luego se está hablando entonces de la mente y del pensamiento. Así que de repente descubrimos el campo de batalla. Y es muy importante conocer, saber cuál es el campo de batalla. El campo de batalla contra estas potestades en esta área es la mente. Yo espero que te des cuenta de esto. La mente es el campo de batalla. La mayoría de tus problemas como creyente están en el área de la mente. Si tú permites que el diablo levante ideas equivocadas, él va levantando fortalezas que van arruinando tu vida, ideas que se van haciendo fuertes, ideas equivocadas. Por eso es importante nuestro estudio, nuestra meditación y llenarnos de la palabra, porque la palabra del Señor es la que nos protege, la que en nuestras vidas nos enseña el camino de la victoria. Las ideas que el diablo levanta en tu mente son fortalezas que endurecen tu corazón y te pierden. Por eso es importante llenarte de la palabra. Las ideas de Dios son la vida. Las ideas de Dios son la fuente de poder que tiene el Hijo de Dios. Así que no permitas que el diablo levante fortalezas en tu mente. Él siempre quiere hacerlo. Ahí es donde está la guerra. Pero el Señor nos ha dado armas de victoria y somos capaces de poder derribar las fortalezas del maligno. Satanás construye fortalezas en la mente de hombres y mujeres para evitar que puedan recibir la verdad del Evangelio, así como las levanta también en la vida de los creyentes para que las verdades de la palabra, pues, en tu mente las vas desechando, vas dejando de creer, vas nulificando el poder de la verdad, y mientras más se levantan fortalezas, de repente terminas confundido, perdido. No encuentras el beneficio de la palabra porque en tu mente se han levantado fortalezas, ideas extrañas que no te permiten creer la palabra. Y la palabra se hace infructuosa en nosotros.
la gente que no conoce al Señor, esas fortalezas son las que les están impidiendo acercarse a Dios y vivir una vida conforme a las ideas del maligno. Los van rigiendo. Así que una de nuestras funciones, por medio de las armas espirituales que Dios nos ha dado, oración, la predicación, el estudio de la palabra, la alabanza, etcétera, eso nos permite derribar las fortalezas y abrir el camino para que la palabra de Dios entre y salve a la gente y la transforma. Por ejemplo, cuando estamos en un mundo donde tratamos con fuerzas anticristianas, fuerzas espirituales de maldad y sectas que nos rodean por todos lados, que parece como mal monte. Mucha gente dice, son tantas religiones que no sé en qué creer, porque están pensando que hay que creer en las sectas, hay que creer en las religiones. Tú no tienes que creer en las religiones. Pueden haber muchísimas religiones, pero solo hay un Dios verdadero y solo hay un Salvador, y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pero estas sectas con doctrinas humanas, ¿por qué no tienen doctrinas de Dios? Son doctrinas humanas, producto de sus mentes, no de la revelación de la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo. Toda esta gente tienen fortalezas específicas que el maligno ha levantado y que hay que derribarlas para que la gente pueda ser salva. Por ejemplo, una fortaleza en la mente de un judío, por ejemplo, el judío piensa que si cree en Jesús ya no va a ser judío, habrá traicionado al pueblo y la religión judía. Y tiene esa fortaleza en su mente. Mientras esa fortaleza no se derribe, entonces el judío no va a creer, porque esa fortaleza lo hace resistirse. Tienes que darte cuenta de eso. Esa es la barrera más fuerte que tienen los judíos para recibir la verdad acerca de Jesús. No, amigo, no vas a dejar de ser judío. Seguirás siendo judío, pero ahora más bendecido. Ahora serás elevado a la categoría de hijo de Dios, porque ser judío no importa realmente. No importa ser judío, no importa ser griego, no importa ser esclavo, no importa ser libre, no importa si tienes dinero o no tienes, no importa si eres mujer o eres hombre, no importa, porque en Cristo Jesús eso ya no es elemental, ya no es relevante, ya no tiene razón de ser. En Cristo todos somos uno, hijos de Dios. Otros piensan, Dios no tiene ningún hijo. No hay hijos de Dios, no hay hijo de Dios. Y niegan a Jesús. El hijo es irrelevante, niegan a Jesús y dicen, tratemos directo con Jehová, porque es más grande el Padre que el Hijo. Y tienen esa idea, y con esa idea, esa fortaleza que el maligno ha construido en su mente, entonces rechazan al único Salvador, al único que puede llevarlos verdaderamente al Padre. Tienen una fortaleza levantada, una mentira del diablo que les dice, no hay infierno, Dios es amor. No hay infierno, Dios es amor, no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno. Y la fortaleza se levanta, no, amigo mío, sí hay. Y si te pierdes, ese será tu destino final.
Esa barrera tiene que caer, esa fortaleza tiene que caer, esa fortaleza de mentira que el diablo levantó en tu mente tiene que caer para que conozcas al verdadero Dios y Salvador Jesucristo, y creyendo en Él puedas ser liberado del infierno eterno de fuego que está preparado, como dijo el Señor, para el diablo y sus ángeles. Esa fortaleza tiene que caer, si no irremisiblemente te perderás. Los fariseos y los fariseos actuales de este tiempo, los fariseos de Hechos 15 decían: si no guardas el sábado no puedes ser salvo. Tenían la fortaleza demasiado fuerte, demasiado dura. Recibieron la palabra de gracia, escucharon el mensaje del evangelio, pero la fortaleza estaba levantada ahí y tenían temor de creer, tenían temor de soltar el sábado y todo eso. Suéltalo, no tengas miedo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es guardando sábados. No tengas miedo. Deja que esa fortaleza, que esa idea mal concebida, cuyo origen es del maligno, caiga, sea derribada, para que pueda iluminarte la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender eso. Necesitamos tener victoria sobre las fortalezas que el maligno levanta. Fortalezas de pensamientos equivocados, ideas equivocadas, que están teniendo mucha efectividad en los seres humanos. Y si tú, creyente que me escuchas, entiendes esto, entonces sabes que el trabajo tremendo que hay que hacer cuando uno habla a alguien que no conoce a Cristo, o está involucrado en alguna secta que levantan fortalezas erróneas para apartarte de Dios, realmente te hacen creer que eres salvo y no lo eres. Necesitamos usar las armas espirituales para derribar esas fortalezas. Necesitamos armas espirituales. Entonces necesitamos orar por la gente. Necesitamos proclamar salvación para ellos. Necesitamos ser gente que pueda entender bien cómo es la lucha y tener victoria sobre esas fortalezas, no permitiendo que se levanten en tu mente y rompiéndolas, derribándolas y destruyéndolas en la mente de aquellos que están presos detrás de ellas por causa del maligno. Escucha lo que el apóstol Pablo dice: el objetivo de esto es llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a Cristo, que ese es finalmente el objetivo de esas fortalezas. El sábado te hace olvidar que la gracia es la que salva. Te hace olvidar y pretende ocupar el lugar de Jesús. Necesitamos batallar contra eso. Si esas fortalezas están levantadas en tu mente, hay que derribarlas para poder ver la luz de Cristo. Porque esa es este tipo de condición que nos adormece la mente, la conciencia. Por eso dice la Escritura: despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo Jesús. Cristo es el único Salvador. Y mis amados, todo creyente que me escucha, tenemos mucho trabajo. Tenemos que liberar las mentes de las personas del cautiverio
de estas ideas, de estas fortalezas. Y cuando se dice fortaleza, pues estamos hablando de grandes muros que le impiden a la gente oír efectivamente. Hay que ir con poder, con autoridad. Esos muros tienen que caer como cayeron los muros de Jericó. Detrás de las murallas están las almas que Cristo quiere salvar. Y tenemos que ir con conciencia para librar una buena batalla contra esa mente que está rodeada de ideas que son fortalezas, que la gente cuestiona toda la fe y no quieren creer por ello mismo. Pero tenemos que llegar ahí. Y todos esos pensamientos que se oponen, se levantan contra el conocimiento de Dios y te llevan a la desobediencia, te llevan a la rebelión. Hay que derribarlos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Toda fortaleza debe caer, y las buenas ideas, los buenos principios, nuevos principios, principios de vida poderosos de Dios, deben llenar tu mente ahora y tu corazón. Eso es maravilloso. Esa es la obra de Dios que pasó con nosotros los creyentes y que debe pasar con cada habitante del mundo. No es tan solamente hablarles el evangelio, es saber que cada vez que hablas el evangelio hay una lucha. Dirígela, derriba las fortalezas en el nombre de Jesús, para que podamos llevar salvación a estas almas. Así que tú puedes tener victoria contra las fortalezas. También aprende a tener victoria en la iglesia. Victoria como parte de la iglesia, como iglesia del Señor. Si tú vas a Mateo 12:25, hay una declaración de Jesús que es extremadamente importante y debe ser recuperada, porque la iglesia a menudo ignora esta verdad y caemos en la trampa del maligno. Pero necesitamos aprenderla, retomarla esta noche y comenzar a ser iglesias fuertes, poderosas, conquistadoras, victoriosas. Mire qué dice la Escritura: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hablamos del reino de Dios, mis amados, pero si el reino de Dios está dividido contra sí mismo, no puede vencer. Entonces, el ataque principal de la iglesia contra la iglesia de parte de Satanás, su ataque principal, su objetivo principal es dividirnos. ¿Ha tenido éxito en ese objetivo? Ir y causar divisiones en las iglesias. ¿Ha tenido éxito? Lamento decir que ha tenido muchísimo éxito. Muchas congregaciones se han quebrantado, destruido, lastimado, porque han permitido el éxito del maligno en dividirnos. Nosotros que estamos escuchando esto, escucha, mi amado, somos llamados a tener victoria como iglesia. Jesús dijo que tendremos victoria, que derribaremos las puertas del infierno y no prevalecerán contra nosotros. No es el diablo que debe destruir, o nosotros somos los que debemos destruir al diablo. Hay que resistir
la división en nuestra iglesia. Si eres parte de ella, no permitas que el maligno pueda usar tu vida para causar división. Las divisiones no provienen de Dios, sino proviene del maligno. Y nosotros tenemos que preservar la unidad. Necesitamos preservarla, porque en la unidad está nuestra victoria. Las personas, mira, las personas que sean verdaderamente creyentes en Jesús, según las Escrituras, y estén comprometidas a amar al Señor y servirlo, tenemos que reconocerlos como nuestros hermanos, nuestras hermanas, y no permitir que se interpongan barreras innecesarias entre ellos y nosotros. Las barreras se desintegran, se derriten cuando las personas están verdaderamente comprometidas con la visión del Señor de predicar y hacer discípulos y entender que somos una familia, y aceptarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, conscientes de que debemos tener victoria en la iglesia, victoria como iglesia. Y tener victoria es no permitir que el diablo nos divida, porque la división arruina. Una casa dividida no puede prevalecer, será destruida. Necesitamos permanecer en unidad. Mira, donde la gente está atada a las estructuras y programas de la iglesia, por lo general hay problemas, porque no hay un énfasis y un entendimiento espiritual de la importancia de luchar contra la división del maligno y permanecer unidos. Tomar en serio las palabras del apóstol Pablo cuando dice: estad solícitos en guardar el vínculo de la paz, de la unidad. Solo así podemos ser victoriosos. Necesitamos ser victoriosos en la iglesia. Así que lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos de la división. Cuídate de la división, porque toda división es del maligno. Ninguna división es de Dios. Y son esas divisiones las que han causado tantos males. Y la gente que se divide cree que tiene justificante para hacerlo. Siempre tienen una razón para dividirse y no se ponen a pensar que esa razón se las ha dado el diablo solamente. Y ha tenido éxito con ellos. Pero no permitas cualquier idea de división, de daño contra tu propia iglesia. No es de Dios. Trabaja en la unidad. Si procuras la unidad y te cuidas de las ideas que el maligno siembra para dividirnos, entonces tendrás victoria. Seamos una iglesia de victoria. Contribuyamos como miembros de esa iglesia gloriosa. Contribuyamos. Nuestra victoria está en permanecer unidos en el nombre del Señor. Finalmente, vivimos tiempos peligrosos. Son los tiempos finales. Son los tiempos decisivos. Los tiempos de la verdad. Tiempos mayores para permanecer en Cristo Jesús. Y en estos tiempos peligrosos tú debes tener victoria. Aprende a tener victoria en estos tiempos peligrosos. Aprende a tener victoria cuando fallas. Aprende a tener victoria contra fortalezas que el maligno levanta en la mente de la gente y en tu propia mente. Aprende a tener victoria contra la división en la iglesia.
y aprende finalmente a tener victoria en estos tiempos que vivimos, tiempos de hoy. Vamos a ver Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, porque ahí Pablo describe un cuadro de los últimos días, son nuestros días. Y comienza en el primer versículo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en todo este tercer capítulo trata de cosas que son particularmente relevantes para los últimos días. Lo primero que Pablo hace es pintar un cuadro de la degeneración general del carácter y la conducta humanos a medida que este tiempo llega a su fin. Pablo destaca, por ejemplo, 18 grandes defectos morales y éticos que caracterizarán a la humanidad en este fin de siglo, el fin de esta era. Versículos 2 al 4 del capítulo 3, según de Timoteo, dice: habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, llevamos 5, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pura fichita. Esa es una descripción de las características de la gente que vivirá en estos últimos días. Y realmente la raíz de todo este mal es el egoísmo. Amadores de sí mismos. El amor a uno mismo, el amor al dinero y el amor al placer es lo que caracteriza esta era. No conozco 3 frases que describan mejor a nuestra civilización contemporánea como estas: amor a uno mismo, amor al dinero y amor al placer. Con eso tiene la descripción de esta gente: corruptos, degenerados sexualmente, y todo lo demás está dentro de este contexto. Pero el gran enemigo es el egoísmo, centrado en uno. Porque inclusive en la propia iglesia muchas veces el egoísmo tiende a dominar nuestra vida. Y para tener victoria en estos últimos tiempos tenemos que vencer el egoísmo. La vida centrada en el yo, donde lo más importante soy yo, donde yo me merezco todo, donde todos deben rendirme pleitesía. El ego humano que se niega a morir y que nosotros lo alentamos. El egoísmo natural en la persona que no conoce a Cristo, ok. Pero nosotros debemos vencer la vida maligna que se vive centrada en nosotros mismos. Porque mira, el hecho de que no nos dejemos llevar por las drogas, no nos drogamos. No nos dejamos llevar por el alcohol, no tomamos alcohol. O la inmoralidad,
no necesariamente nos separa del mundo. Podemos hacer todo eso y no nos separa del mundo. Por eso es que mucha gente dice que seguimos siendo como el mundo. No hay diferencia entre nosotros. Y algunos que están desesperados piensan que la diferencia entre nosotros y el mundo debe ser que ellos se pinten el pelo y nosotros no. Que ellos hacen tal cosa y nosotros no. Todas esas cosas son superficiales. Ese no es el verdadero problema. El problema es que el modelo de los cristianos, como el estilo de vida del mundo de hoy, es que somos personas extremadamente egoístas. El llamado cristiano de hoy es el número uno. Se siente el primero. Él es antes que cualquiera. Y déjeme decirle, en la mayoría, mucha gente hoy, Dios ya no es primero. El Señor ha sido relegado al segundo lugar. Hay muchas otras cosas que son primero en el corazón de los llamados hijos de Dios. Y necesitamos entender que esa no es la marca distintiva de la iglesia, de los hijos de Dios en ningún tiempo. La marca distintiva de los hijos de Dios es el compromiso que tienen con Él y con la humanidad para servir, para ser servidores, para cada día despojarse de sí mismos y vivir para el Señor. Y no amar este mundo ni las cosas que están en el mundo, sino amar a Dios. El resultado de la falta de amor a Dios es el amor al mundo. Porque cualquiera que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Porque el que ama a Dios no puede amar otra cosa. El que ama a Dios vence al mundo. Necesitamos vencer el egoísmo que arrastra nuestras vidas. Si nos llamamos creyentes, la diferencia no está. No la busques en el vestido o cualquier otra cosa superficial. Ahí no está la verdadera diferencia. La diferencia está en que vivimos en un mundo egoísta que solo piensa en sí mismo. Y si nosotros vivimos de esa misma forma y nos llamamos creyentes, no hay diferencia entonces. Actuaremos igual que ellos. Lo mismo, las mismas pasiones nos van a arruinar la vida. Somos como ellos. No se nota el cambio, no se ve la transformación. Necesitamos despertar a esa realidad. Y para tener victoria en estos tiempos terribles, peligrosos, le llama el apóstol Pablo, necesitamos tener victoria en contra del egoísmo que domina cada vez más la vida del mundo y de los creyentes, y crecer en el amor al Señor y en amor a los que tengas alrededor de ti en cualquier parte que te encuentres. Porque cuando Pablo habla a Timoteo y comienza diciendo: habrá hombres amadores de sí mismos, y uno puede decir: wow, en la iglesia también hay amadores de sí mismos, avaros, oiga, vanagloriosos. Qué terrible que se esté refiriendo a nosotros. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Somos creyentes desobedientes a los padres, ingratos,
No tenemos gratitud a nada. Esta descripción hace muchos años estaba muy lejos de los creyentes, estaba muy lejos de la iglesia, pero hoy ya se siente más cerca. Impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, o sea, faltos de control de temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, como abundan son los descendientes de Judas. Hay uno en cada 12. Amadores de los deleites más que de Dios. Eso es fácil encontrar en el mundo. Pero yo estoy sospechando que Pablo está hablando de estos últimos días, donde vamos a encontrar toda esta lista entre nosotros. Y tú, mi amigo, y yo debemos salir victoriosos de ello. La raíz de todo lo malo es esto: el amor a mí mismo, el egoísmo y el amor a los deleites más que a Dios. Dios nos permita que esta noche hayamos escuchado la voz del Espíritu Santo y seamos victoriosos de aquí en adelante. Cuando falles, sabe cómo tener victoria. Ten victoria contra las fortalezas que levanta el maligno. Ten victoria como iglesia. Procura la unidad y elimina todo egoísmo. Yo te garantizo que serás de los vencedores, de aquellos que dijo el Señor: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido y me he sentado junto al trono de mi Padre. Padre mío, muchas gracias. Te bendigo en esta noche. Todos estos principios de victoria sean abrazados en la mente y corazón de tus hijos. Que toda fortaleza, toda idea negativa, toda idea sembrada por el maligno, que se está convirtiendo en fortaleza y está afectando la vida de todos, sean derribadas, Padre, y tu palabra llegue a nuestro corazón. Hay camino y toda fortaleza sea derribada, Señor. Proclamo la destrucción de fortalezas y proclamo el triunfo de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamo victoria en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.